Una vez más, bienvenidos hermanos, amigos en Cristo que nos acompaña. Es un placer saludarles y saber que continúan tratando de aprender juntos lo que son las enseñanzas del Antiguo Testamento, lo que Dios hizo y preparó. Vean aquí como hemos puesto el plan de Dios para el hombre. Y esto es realmente hermoso porque haciendo un resumen de esos 3 puntos, ahora vamos a presentar el punto número 3. Realmente es importante porque notamos como Dios a través de cada uno de los actos, de los eventos establecidos, de lo que hemos visto de la creación, desde liberar a Egipto, de liberar a Israel de Egipto, y ahora lo que vamos a ver, el propósito de los sacrificios. En cada uno de ellos Dios muestra su grande amor, su grande compasión por cada uno de nosotros, la forma en que Él establece y vamos a ver en este capítulo cómo es el hecho de acercarse, y esa es una gran bendición porque teniendo un Dios tan grande, Él ha puesto siempre todos los aspectos para que podamos acercarnos a Él. Y aquí vemos el primer punto, cuando Él creó al ser humano, Él realmente estableció, separó el gran principio del sábado y estableció un día en el cual descansó. ¿Y qué quiere decir descansó? De que realmente separó un día para poder tener compañerismo especial con cada uno de nosotros. Vemos también el propósito que Dios logró al liberar a Israel de Egipto, grandes enseñanzas, grandes enseñanzas a la persona de Faraón, a la gente que no era del pueblo judío, no era del pueblo de Israel, como el pueblo egipcio, como el pueblo, mencionamos a Rahab, el caso de Rahab, y no dudo que algunos más, puesto que aunque la Biblia no los menciona, estoy seguro que más gente se acercó porque realmente pudieron darse cuenta, como tú y yo, como yo, cuando nos hemos acercado a Dios, de que en Él existe realmente un plan de bendiciones, algo diferente. Es un Dios no creado con las manos, sino es un Dios todopoderoso. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, que es el propósito de establecer los sacrificios. Y realmente es importante porque notamos aquí como Dios estableció los sacrificios, y cada uno de ellos representa una forma de agradar a Dios, una forma de acercarse a Él. ¿Te quieres acercar a mí? ¿Quieres que tengamos compañerismo? Perfecto, no hay ningún problema, pero estas son mis condiciones, esta es la situación. Te debes acercar a un Dios santo en esta forma. Y cada uno de los aspectos es realmente importante porque nos debe quedar siempre en la mente, y nosotros como creyentes tenemos que pensar siempre de que al Dios que estamos sirviendo es un Dios santo. En ocasiones pensamos que con ser religiosos o con ser hacer buenas obras o hacer buenas caridades o por el estilo, Dios se va a complacer, y lo que realmente Él pide principalmente es de que vivamos esa santidad que Él tiene, que reconozcamos que Dios es un Dios santo sobre todo, y que lo que hagamos, el estilo de vida que vivamos, le honre y le glorifique a Él. Vamos a pasar a lo que es la lectura del texto del libro que hemos hablado, de establecer los sacrificios. Y realmente presten mucha atención con respecto a esto porque los puntos son tan importantes, tan interesantes, que nos van dando luz, nos van a ir dando luz sobre cómo acercarnos a Dios. Y esto, como les había mencionado, funciona aún en la actualidad, porque como habíamos mencionado, de que algunas personas dicen no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y quiero que se den cuenta, ese es uno de los propósitos de este video, que realmente la grandeza contenida en toda la ley, en la ley no se es nada más cuestiones ceremoniales, el sacrificio que no tiene mucho sentido, es esto, el otro, los sacerdotes. No, realmente todo tiene un principio, y el más importante no es el amor de Dios para con nosotros,
sino lo más importante que debe ser siempre es la santidad de Dios, la grandeza de Dios, que vivamos para la grandeza de Dios, no tanto así como para poder ser bendecidos, acercarnos a Dios, a un Dios de amor. Eso es secundario. Lo importante es y logramos todo el propósito principal de Dios cuando vivimos como Él nos pide que vivamos, como Él nos pide que seamos santos, que respetemos esa grandeza incomprensible que Él tiene. Y cuando lo hacemos así, creo que estamos del otro lado. Vamos a proceder a leer y hemos de hablar de este libro, de este trabajo que tenemos sobre el Dios Santo que tenemos. Su nombre es Dios Todopoderoso. Y le empezamos a leer. Dice, el presente trabajo de las leyes sobre los sacrificios nos muestran el gran amor de Dios hacia su pueblo. Recuerden que también, así como muestra su gran amor, más que nada muestra su santidad, la forma correcta que hay que acercarse a Él. No existe cuestiones religiosas, sino hay que acercarse con un corazón sincero, sabiendo que Dios demanda santidad, mostrándoles la forma adecuada de cómo deberían acercarse el pueblo de Dios a Él, a Dios. La base de este radica en que establece los elementos de cómo acercarse en la forma correcta y que tendrían un gran significado. Fíjense, noten el propósito de establecer los sacrificios. Realmente, como hemos dicho, la ley, algunas personas consideran que ha sido obsoleta, pero vean cómo tiene un gran significado, porque si entendemos lo que es el gran concepto, las grandes enseñanzas de Dios, podemos valorar mejor en nuestros corazones, viviremos unas vidas más consagradas a Dios, reconociendo y entendiendo lo que es el verdadero sacrificio de Jesucristo. En ocasiones no podemos entender plenamente este eh, sacrificio, puesto que no hemos absorbido, desechamos por completo la ley. Inclusive muchos pastores se dedican a predicar en sus iglesias únicamente lo que es el Antiguo Testamento, lo que es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no lo mencionan para nada, pensando en que, como les he mencionado, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es cierto, pero realmente recuerden que la ley ha sido nuestro ayo. Pablo lo menciona así, ha sido nuestro guía, nuestro consejero para saber si a ti te interesa en serio cómo acercarte a Dios, cómo mejorar tu comunión con Dios. Yo te recomiendo que leas estos libros y te darás cuenta que los sacrificios ya no se ofrecen a Dios, pero realmente los principios que podemos obtener de esas enseñanzas grandes nos enseñarán mejor a cómo acercarnos, cómo considerar lo que es Dios, lo que significa. Entonces, seguimos leyendo. También es la demanda de Dios por la santidad y cómo lograrlo mediante la expiación del pecado por medio del sacrificio, fíjense ustedes, y una adoración adecuada. Este marco sacrificial usado en el Antiguo Testamento no es aplicado ya en nuestro tiempo. Ahora Dios ya no desea sacrificios, pues desde que Jesucristo dio su vida en la cruz para librar a toda la humanidad de una vez y para siempre del pecado. Él se convirtió en el sacrificio perfecto, nuestro Señor Jesucristo, y nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre en todo momento. El mismo Nuevo Testamento nos ratifica y nos esclarece lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 10, en los versículos 12 al 14, y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a, a los santificados. Y es un pasaje que nos suena mucho porque si ustedes leen el Salmo 110 que el rey David escribió, está hablando de esto, hablando del sumo sacerdocio, que es en Melquisedec, que sería para Jesucristo, que sería el sacerdocio según la orden de Melquisedec para siempre, y que Dios pondría por estrado de los pies a los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, es hermoso notar cómo las escrituras concuerdan. Seguimos leyendo, dice, la idea central sobre estas leyes es establecer un marco legal sobre los estatutos de los sacrificios estrechamente relacionados al tema de la purificación del pueblo y la santidad, según Levítico 11:44, que dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Como la revelación era el medio que usaba Dios para acercarse a su pueblo, así el sacrificio era el medio por el cual el pueblo podía acercarse a Dios. Qué bella idea. ¿Cómo se originó la idea de los sacrificios? El sistema sacrificial fue instituido por Dios para ligar a la nación israelita a nuestro Dios. O sea, Él mismo. Con ellos querían grabar en sus mentes y corazones la forma adecuada de acercarse. Es necesario mencionar que los sacrificios no fueron en nada lo que muchas personas dicen o mencionan que fue con el propósito o era la forma en que Dios se alimentaba. El principal propósito fue el establecer el valor de la sangre y cómo un ser inocente tenía que pagar para libertarlos de sus culpas. Notemos que desde que Dios se dio a conocer a su pueblo, su gran santidad fue el elemento principal. Se tenía que hacer una gran diferencia de cómo acercarse a Él, al Dios vivo. Cabe mencionar que el concepto de santidad que que este Dios vivo tiene, fue un concepto difícil de enfrentar para el pueblo de Israel, ya que en donde habían pasado, o sea, en Egipto, donde habían pasado su historia, ellos tenían un sistema en el cual adoraban muchos dioses, por lo tanto la enseñanza de Dios a través de los sacrificios era necesaria para que aprendieran cada día la forma adecuada de cómo cumplir los requisitos para acercarse a este Dios santo. Ahora procedamos a conocer lo que significa el valor de la sangre, lo que Dios quiso impartirnos de conocimiento, de enseñanza, para que la sangre fuera un concepto de valor importante en nuestra vida. Fíjense, dice, no tiene en sí la sangre significado en sí misma, sino que es un símbolo y evidencia de que se quitó la vida de un animal inocente para pagar los pecados del culpable. Por lo tanto, la sangre usada en la expiación simboliza una vida ofrecida en la muerte. Esto realmente iba a impactar y tenía que lograr en cada uno de los israelitas lo que era la valoración de la sangre, no en sí misma, sino todo el acontecimiento que se estaba presentando a Dios, porque era una muerte sustitutiva, era una muerte sustituta, y en este caso realmente nos lleva a valorar que la acción, lo que estábamos viviendo en esos tiempos era, o lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo, no era una acción adecuada, por lo cual ellos habían recibido un juicio o tenían que ejercer cierta expiación de sus pecados, pero al presentar un animal en forma sustituta, realmente podía notarse que
Dios está teniendo misericordia de cada uno de ellos y no lo pudieron ver de esta forma. Seguimos leyendo. Dice una idea importante, hermosa. Dice, si no fuera por los sacrificios, quedaría anulada toda la posibilidad de acercarse, de que el hombre se acercara a nuestro Dios. Dice, sin embargo, los sacrificios se remontan al periodo primitivo de la raza humana. Se menciona el acto por primera vez en Génesis 4, el caso de Caín y Abel. Probablemente Dios mismo no le enseña así la palabra de Dios, no habla el Génesis acerca de ello, pero podemos pensar que Dios estableció los sacrificios como un medio de acercarse a Él. Este ha sido el propósito siempre, desde con Israel. Entonces no vemos extraño que en el caso de Caín, de Abel, Dios hubiera mostrado esa forma de acercamiento a Él. Y notamos que a través de Abel, de Caín, el sacrificio que presentó Caín fue, y lo dice la Biblia, que fue lo mejor que él pudo presentar de su ganado, y no tanto así lo que ofreció Caín. Y podemos notar, podemos concluir que realmente lo principal, la enseñanza más grande en cada uno de los sacrificios, que es una forma de acercarse a Dios, de poder acercarnos a Él. Eh, el primer punto que podemos notar es como la voluntad, lo que es el sentimiento, lo que es nuestro corazón, está influenciado en gran manera, porque no se trata de ofrendar y cumplir los sacrificios o las ofrendas, ya los sacrificios no en este tiempo, pero sí las ofrendas con un corazón dolido, con una actitud de que ese diezmo yo lo pude haber hecho usado para necesidades que tengo, que podía haber comprado esto o aquello, y realmente se logra, se hace el diezmo, se ofrenda abundantemente, pero con un dolor en nuestro corazón de esa actitud. Y creo que la principal cualidad de la ofrenda, de lo que presentamos ahora actualmente a Dios y lo que se presentaba en aquel entonces, era la actitud, era el estado de ánimo, era el sentirse gozoso, porque a través del sacrificio había la oportunidad de estar cercano a Dios. Eso no era cualquier cosa, sino poder considerar que existe grandeza al estar cercano a nuestro Dios. Y seguimos leyendo, dice, la idea quedó grabada en la mente humana y la costumbre se transmitió a toda la humanidad. No se sabe si los israelitas antes de llegar al monte Sinaí conocían y distinguían claramente las diversas clases de sacrificios. Ya como nación liberada de la esclavitud de Egipto, como un pueblo del pacto, recibió instrucciones específicas con respecto a los sacrificios. No era el hecho de sacrificar a Dios por el hecho de que, correcto, aunque sea lo mejor, sacrificarle lo mejor como Él pide y literalmente lo que Él establece. Noten que van a notar que los sacrificios son condiciones del estado de la vida de cada uno de los creyentes. No es acercarse a Dios por acercarse, sino acercarse a un Dios santo, en una forma santa, en una forma limpia. Y cada uno de los estatutos, de los establecimientos, como notaremos, implican ese aspecto. Leyes de los sacrificios. Y vamos a leer el punto 1, que es las ideas relacionadas con el sacrificio. Y vamos a leer el motivo básico de los sacrificios es la sustitución y su fin la expiación, para ser liberados de esa culpabilidad que se había tenido por el pecado. Pero el propósito principal, ya lo hemos mencionado, es acercarse a Dios en la forma como Él establece, porque no sirve de nada ofrendar o diezmar o sacrificar a Dios si no se hace con el corazón correspondiente por los medios como Él estableció. Eh,
No, en lugar del diezmo, que es el 10%, le voy a ofrendar le voy a ofrendar el 8% y que se dé por satisfecho a Dios. No, si en tu corazón, si en tu pensamiento hay ese tipo de actitud, yo pienso que más bien debería uno de abstenerse a hacer ese tipo de ofrenda porque va a ser lo mismo como ofrendar nada. Es como ofender algo sin valor porque realmente la actitud es lo que cuenta en este caso. Es impresionante contemplar la provisión que Dios hizo para cada uno de los oferentes, para cada uno de los que ofrecían el sacrificio de Dios. Proveyó la forma de acercarse y proveyó la reconciliación. Fíjate qué hermoso. Acercarse, te quieres acercar a mí, Dios establecía, decía, perfecto, y el sacrificio realmente era con el propósito de lograr las ventas del pueblo de Israel, el valor de la sangre, ya habíamos visto, entonces esa es la importancia, no porque Dios se alimentara de los animales ni nada por el estilo, sino era una enseñanza, era una metodología que Dios iba a seguir para que cuando se llegara a la gran culminación, a lo que Jesucristo menciona como el cumplimiento de la ley, ese gran sacrificio pudiera ser valorado completamente porque no era un cordero, un macho cabrío, aunque fueran las condiciones perfectas. Fue el Hijo de Dios, fue Dios mismo, sacrificado en la cruz por nosotros. Y eso fue, y habla del gran amor, del gran sacrificio que Dios está haciendo por cada uno de nosotros y no lo tomamos en cuenta. Notemos ahora lo que dice Levítico 17:11 con respecto a la sangre, con respecto a los sacrificios que se hacían en forma sustitutiva para darse cuenta de que la vida del oferente, aunque hubiera pecado, aunque hubiera fallado, podía eh, obtener reconciliación con Dios y era eso hermoso porque algunos cristianos en la actualidad mencionan cuando enseñan acerca de esos sacrificios de que era un perdón temporal, como que era una cobertura, una reconciliación temporal, pero eso no es correcto porque pensar que Dios lo ofrecía así era una reconciliación total, en el aspecto de que si tú lo comparas con respecto al sacrificio de Jesucristo, eh, eh, el sacrificio de Jesucristo no habla de temporalidad, sino habla de que iba a ser la conclusión, iba a ser lo más grande. No es de que nos cubrió los pecados hasta que llegara Jesucristo y lo pagara por todos. No, realmente había, pienso y enseña la palabra, lo he aprendido en la palabra, que dice que había una reconciliación total porque cuando presentaba el oferente, el sacrificio, Dios mostraba señas cuando él había aceptado el sacrificio. Entonces era una forma total, por ejemplo, cuando hablamos de la ofrenda que el sumo sacerdote tenía que presentar a Dios, antes de entrar al lugar santísimo, Dios había aceptado la ofrenda del sumo sacerdote y él podía moverse al lugar santísimo a usar la sangre de ese sacrificio y cubrir lo que es el altar que había en el lugar santo, lugar santísimo, la arca del pacto. Entonces, si Dios no ofreciera una reconciliación completa aún a través de los sacrificios anteriores, no habría ninguna forma, no tendría ningún sentido los sacrificios, porque como el hombre entonces cómo podía ofrecer un sacrificio pensando, ¿lo aceptará Dios o no lo aceptará? Si lo hicimos el sacrificio en base a las estipulaciones, lo que Dios establece, por supuesto que va a ser aceptado en su totalidad y va a haber la posibilidad. Recuerden que la posibilidad, el propósito de los sacrificios es el medio de cómo el pueblo de Dios se acercaba a él. Entonces,
puede y había libertad de acercarse completamente a Dios. Entonces, este concepto pienso que está errado, que no está bien entendido, porque eh, quieren hacer la comparación con el sacrificio de Jesucristo y le atribuyen a los sacrificios del Antiguo Testamento como nada más cierta temporalidad. No es así. En cuestiones de grandeza, en cuestiones de cuáles fueron mejores, obviamente que la misma palabra de Dios lo dice. El sacrificio de Jesucristo fue perfecto y fue mucho mejor, pero los sacrificios del Antiguo Testamento también presentaban lo que era la, la aceptación completa, la aceptación total. Así es que sigamos este pasaje importante que dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas, y la misma sangre hará la expiación de la persona. En ningún momento Dios muestra el concepto de que sería un aspecto temporal que nada más cubriría el pecado. Realmente había un acercamiento, se podía uno, con ese tipo de sacrificios que él estableció, la gente se podía acercar libremente a Dios. Bueno, la segunda idea relacionada con el sacrificio es la consagración. Al poner las manos sobre el animal antes de ser degollado, el oferente o el que ofrecía el sacrificio se identificaba con el animal. La provisión fue completa, pero sobre todo el oferente se daba cuenta de que debía haber una identificación, porque el animal sacrificado ocuparía su lugar. También vamos a mencionar que estaba presente la idea de la gozosa comunión con Dios en las ofrendas llamadas ofrendas de paz, pues el oferente participaba de la carne sacrificada en un banquete sagrado. La oferta o compañerismo ofrecida por Dios no nos debe sorprender, porque Él estableció este sistema de sacrificios con el propósito de aprender que Él es Dios Santo, que desea tener un gran compañerismo. Podemos imaginarnos el momento que implica este tipo de sacrificio. Qué bendición tan enorme. Este tipo de sacrificio se llama ofrenda de paz, que era ofrecida para tener mejor relación con Dios. Ahora analicemos la siguiente situación para contemplar la grandeza de este momento. ¿Quién fue el que hizo el sacrificio? El que hizo el sacrificio fue Dios. Estamos hablando de el sacrificio con respecto a en la cruz de Calvario, el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que sacrificó? En lugar de que nosotros ofrendáramos a Dios la ofrenda de paz para tener compañerismo con Él, realmente Él fue el que lo hizo. Sacrificó al mismo Dios en la persona de Jesucristo. No tenía que imponer las manos para identificarse con Él, pues Él es Dios. Ofrenda de paz, ¿en qué nos ofendió? Al ofrecer a Jesucristo, si es que nos ofreció la paz, definiendo como lo que la paz significa. No es la ausencia de problemas en nuestra vida, sino que significa que tenemos una buena relación con Dios. La paz no es tener nada pendiente con Dios. Eso es lo que significa la paz. Dime tú si Él proveyó lo necesario. El sacrificio fue lo máximo. Sabía que era la única forma de lograrlo, pero aún así lo hizo con el gran amor que lo caracteriza. Al igual que el propósito de este tipo de sacrificios, siempre estuvo presente la idea de la gozosa comunión con su especie de creación. Lo hizo con el propósito de estar siempre cerca de nosotros. Él siempre está dispuesto a estar con nosotros para llevarnos a una vida eterna. Naturalmente se encuentra también la idea de adoración en el sistema sacrificial. Sacrificar equivale
a rendir culto a Dios, atribuirle gloria por ser el Dios de quien dependemos y a quien debemos el culto y la sumisión. Aún tan hermoso y extenso ese sistema sacrificial, con un valor pleno, con una gran enseñanza, porque podemos notar que en cada momento podemos acercarnos al Creador. No pudo Israel obtener este verdadero propósito. Es un tema tan importante para la historia de Israel, porque veamos lo que nos dice Isaías 1:11. Dice Dios, ¿para qué me sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hacia os doy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y en ocasiones hemos visto comentaristas o yo he escuchado personalmente en las clases de escuela dominical que se ha profundizado en ese tema y se ha mencionado de que el sistema que Dios estableció, el sistema sacrificial que Dios estableció en el Antiguo Testamento, no fue el adecuado, no lograba ningún concepto, ninguna meta. Y porque decían ellos, decían los maestros, porque vean ustedes cómo Dios está ahora que los está rechazando, no quiere los sacrificios. ¿Cómo es posible que primero los establezca y luego los rechace? Y simplemente falta conocimiento del momento histórico que Israel estaba viviendo en ese tiempo. No era de que Dios no quería los sacrificios, que estaba hastiado, que estaba harto de este tipo de sacrificios, sino lo que está queriendo decir, y si ustedes leen Isaías, que es en una época donde el pueblo de Israel era lejano a Dios, le ofrecía mayormente sus sacrificios a Baal, a los dioses cananeos, y como recurso secundario era ofrecer a Dios lo que bien le pareciera a los israelitas, porque inclusive si ven en el contexto de Isaías, pueden leer cómo ofrecían el animal con defecto, le llamaban el que tenía la pierna quebrada, cualquier tipo de animal. El chiste, el sacrificio era, el propósito era sacrificar lo que fuera con tal de tener contento a Dios. Y eso recuerden que lo que hemos mencionado, que realmente el, la actitud del oferente, del que sacrifica, del que ofrece algo a Dios, la actitud habla principalmente de lo que va a hacer, de lo que constituye, de cómo está formado ese sacrificio. Realmente lo que está queriendo decir Dios aquí en el contexto de Isaías es de que él no quería este tipo de sacrificios porque en otra parte de la Biblia dice que ese tipo de sacrificios Dios no los estableció así. Entonces, ¿por qué debemos de ofrecerle lo que bien nos parece o lo que es eh, confortable para nosotros si, y no cumplir con las demandas de Dios? Notemos las clases de animales que Dios había establecido en su ley para que eh, se le ofrecieran las condiciones de cada uno de ellos. No era el sacrificar por sacrificar y ya lo hice y estoy bien con Dios. Realmente, lejos de acercarnos a Dios, ese tipo de actitud muestra de realmente la pretensión que queremos obtener con ese tipo de sacrificios y en ninguna manera va a agradar a Dios. Fíjese lo que dice, la ley no admitía más que estas cinco especies de animales, hablando de los animales limpios, como aptos para el sacrificio: el ganado vacuno, la oveja, la cabra, la paloma y la tórtola. Se sacrificaban solamente animales domésticos porque eran apreciados por sus dueños, eran costosos
sumisos, costosos en el aspecto de que debían tener un valor cuando ¿se acuerdan cuando el rey David iba a ofrecer algo, un sacrificio a Dios y uno de sus súbditos le dijo, estás en mi tierra y yo preveré el animal, la leña necesaria para que le ofrezcas a Jehová? Y dijo el rey David que no lo quería porque dice, nunca le voy a ofrecer nada a Dios de lo que no me haya costado a mí, de algo que no me implique un esfuerzo, un costo. Y creo que esa es la actitud correcta que debemos tener delante de Dios. Dice, de otro modo, si de otro modo no podían ser figura profética de aquel que como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El animal tenía que ser sin mancha, simbolizando al Redentor sin mancha. Ahora veamos acerca de la manera en que se ofrecían los sacrificios. Los pasos en el acto del sacrificio eran: el oferente llevaba personalmente el animal a la puerta del tabernáculo, donde estaba el altar del holocausto. Luego el oferente ponía las manos sobre el animal para identificar, para indicar que era su sustituto. Había una identificación, como habíamos dicho anteriormente. El oferente El oferente significa el que ofrecía el sacrificio. El oferente degollaba como señal de la justa paga de sus pecados. Así así fue el caso de Jesús. La muerte fue la consecuencia lógica de haber cargado en él el pecado de todos nosotros. Los pasos para el oferente eran de gran importancia. Con esos pasos Dios quería enseñar que se aprendiera una total identificación con el animal sacrificado, especialmente al momento de degollarlo, porque daría la enseñanza de que ese animal murió por cada uno de ellos. Y pasemos por último a lo que son los tres aspectos de lo que es la exégesis, los tres principios, para cerrar la conclusión de este video. Y mostramos que de todo este sistema sacrificial, el momento histórico es muy importante. ¿Y que nos dice? Que Dios siempre ha valorado el compañerismo del hombre. Siempre lo ha valorado. Y Él ha establecido cualquier aspecto para que estemos cerca de Él. Y el sistema sacrificial era uno de los más perfectos, de los más completos, que iba a ser, tal vez pienses y digas, no era perfecto. Era perfecto porque acuérdense que Jesucristo lo completó, lo hizo más grande, era parte de la perspectiva de Dios. No fue algo que tomó más tiempo llevarse a cabo el sacrificio de Jesús con respecto al Antiguo Testamento, pero se llevó a cabo posteriormente para darle gran valor al concepto que Dios tiene en su palabra. Ahora veamos lo que es el principio universal de este sistema sacrificial, y dice que nunca ha habido obstáculos para acercarse a Dios. Realmente el obstáculo, las cuestiones para no acercarse a Dios, creo que son establecidas por el hombre, son reflejadas por la clase de sentimientos que existen hacia nuestro Dios. ¿Y cuál es el principio práctico o lo que podemos aplicar hoy en día a nuestra iglesia? Que dice, hoy es el tiempo de acercarse a Dios a través de las ofrendas, de los diezmos, una adoración plena, pero sobre todo de una vivencia como a Él le agrada. Así es que terminamos este video. Es un placer saludarte, saber que estás acompañándonos. Dios te bendiga. Continuamos en el próximo video para hablar de otro tipo de tema importante, hablar acerca de lo que el propósito que quiso cubrir Dios al establecer ahora, fíjate, la presencia suya en el tabernáculo. Vamos a hablar del tabernáculo
y cómo este gran elemento constituye la muestra del gran amor de Dios por su pueblo, por cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga.